Luz y sal en Puerto Rico. Mire, dos elementos. La sal y la luz, o la luz y la sal. Son dos elementos muy importantes en la vida de cada ser humano, ¿verdad? Son elementos muy importantes. La sal es un elemento que el ser humano no puede vivir sin sal. El ser humano no puede vivir sin sal. Claro, el exceso de sal hace daño, ¿verdad? Porque si hay exceso de sal en nuestra dieta, pues usted sabe, el sodio y demás, pues eso va inflamando las arterias y todo eso, y eso pues afecta a la circulación arterial y todo eso. Pero es un elemento necesario. Un ser humano sin sal se muere. La sal es un elemento básico, esencial para la vida humana. Y la luz es otro elemento que la ciencia ha identificado, que hay células de nuestro cuerpo que necesitan luz. Mire qué interesante. Hay células de nuestro cuerpo que necesitan luz, tanto así, que ¿de dónde es que obtenemos nuestra mayor fuente de vitamina D? Del sol, de la luz que recibimos del sol. ¿Cómo es posible que con solamente yo recibir luz del sol, mi cuerpo lo esté convirtiendo en vitamina? ¿Cómo es posible eso? Porque hay células de nuestro cuerpo que necesitan la luz del sol. Mire qué cosa. De hecho, se sabe que cuando usted va a dormir, cuando dan las 6 de la tarde, bueno, ahora, sí, a las 6 ahora, porque ya a las 6 usted sabe que para esta época, ya a las 6 está bastante oscuro, ya está casi de noche. Cuando dan ahora mismo las 6 de la tarde, ahora, en esta época, que está oscureciendo, en su cerebro hay una glandulita que es como del tamaño de un guisante, como el tamaño de una habichuelita, más o menos, por aquí, por el centro, ¿verdad? Que se llama la glándula pituitaria. La pituitaria, que es así chiquitita. Pues cuando los ojos, cuando sus ojitos dejan de ver la claridad del sol, dejan de ver la claridad del día, esa bichuelita o esa glandulita que usted tiene ahí en el centro del cerebro comienza a dar un aviso al resto del cuerpo, al hipotálamo y otras glándulas que tenemos aquí, y su cerebro comienza a segregar una sustancia que se llama melatonina. La melatonina es lo que hace que usted poco a poco como que vaya picando maíz y se le van cerrando los ojitos. Cuando usted siente que está picando maíz y se le cierran los ojitos y tiene el televisor prendido y el televisor lo ve a usted y usted está roncando, es que su cerebro ha comenzado a segregar melatonina, que es una sustancia que nos prepara para dormir, para descansar. Todo eso se da con el proceso de la luz. Mire qué cosa, con el proceso de la luz. Si a un ser humano lo encierran en un cuarto oscuro 24 horas, 7 días a la semana, se altera el ritmo del sueño, porque no está viendo la luz, el cerebro no está recibiendo la luz a través de los ojos. Y ese patrón, lo que llaman el ritmo circadiano, ese patrón del sueño se altera. ¿Por qué? Porque no hay luz, está en un cuarto oscuro y se altera, ¿verdad? Y todo se descontrola, todo se altera y la persona comienza a enfermarse porque no está recibiendo esa luz del sol, no está recibiendo esa vitamina. El cerebro se desestabiliza porque no está viendo esa luz del sol o la claridad del día, ¿verdad? Mire qué importante es la luz, al igual que la sal. Entonces, mire qué interesante que el Señor, en el Sermón del Monte, que Él está hablando sobre las bienaventuranzas, ahí Él inserta estos ejemplos de la sal y la luz. Y el Señor comienza diciendo que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Qué propiedades tiene la sal? Bueno, de las más conocidas es que la sal sirve para dar sabor.
No importa la comida que usted vaya a hacer, esa comida necesita algo de sal. Ya sea que usted eche la sal directa o utilice la sal que tenga algún adobo o algún otro condimento que tenga sal, pero la sal es necesaria para las comidas, inclusive para los postres. Yo recuerdo en otra vida que yo tuve, yo era repostero. En otra vida, yo era repostero. Y yo recuerdo que si yo hacía un flan de vainilla y yo no le echaba sal, escuche, si yo no le echaba pizcas de sal a esa receta, el flan no sabía igual. Porque ¿sabe qué hace la sal con el sabor? La sal resalta el sabor. Si tú quieres que algo sepa gustosamente dulce o que el sabor de vainilla resalte, tú tienes que echarle sal para que el sabor de la vainilla resalte. Mire qué interesante. O sea que para hacer algo dulce hay que echarle sal. Unas pizquitas, obviamente, usted no le va a echar una cuchara de sal, unas pizquitas de sal, pero la sal es lo que hace que el sabor resalte. Para cualquier receta de cocina, sea comida, postre, lo que sea, la sal es necesaria. Jesús lo dijo, que la sal es para dar sabor, resalta. ¿Cuál es la otra propiedad de la sal? Preservar. Evita que las cosas se dañen. Así era como nuestros abuelos, nuestros antepasados, cuando no existían los refrigeradores, cuando no existían las neveras, cómo la gente preservaba las carnes. Pues con sal, las ahumaban y con sal, y las mantenían ahí las carnes. Y las carnes ahí usted las veía colgar. Digo, yo no sé si alguien aquí las vio, yo no las vi. ¿Sabe? Yo no las vi. Pero de los que están aquí que vieron eso, las carnes colgando en los colmados y en las tiendas, ¿verdad? En las quincallas y esos sitios, pues, y la gente compraba esa carne en confianza y la veía ahí colgando, ¿verdad? Veía el pernil, el canto de carne ahí de cerdo colgando, el jamón colgando, las chuletas colgando, las costillas colgando ahí. ¿En Colombia es así todavía? Pues, y la gente, mire, en confianza compraban eso y no se morían. ¿Por qué? Porque eso lo pasaban por un proceso de sal. Y la sal evitaba que eso se dañaba, ¿verdad? Se dañara. Porque la sal tiene un elemento que evita que los gases de la putrefacción, ¿verdad? Cuando algo se está dañando, que esos gases, ¿verdad? Proliferen, ¿verdad? Y la sal pues preserva, evita el proceso de que algo se dañe en cuanto a los alimentos, ¿verdad? Así que mire qué propiedades tan interesantes son las que el Señor está resaltando aquí. Que la sal da sabor y que la sal sirve para preservar. Y el Señor nos está llamando a que seamos sal de la tierra. En Puerto Rico, a principios, fíjese, el siglo pasado, qué raro se escuche decir eso, ¿verdad? El siglo pasado, cuando la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, nacimos en el siglo pasado, porque la mayoría de los que está aquí nació en el siglo pasado, la mayoría, ¿sabe? La mayoría de los que estamos aquí nacimos en el siglo pasado. A principios del siglo pasado, a principios del 1900, ¿verdad? A principios del 1900, aquí habían iglesias cristianas. Pero eran iglesias cristianas históricas. Había iglesias bautistas, había iglesias metodistas, había iglesias presbiterianas. Esas iglesias ya estaban aquí desde el 1800. Ya aparecen en los registros históricos de Puerto Rico que para el 1800 ya en Puerto Rico había iglesias metodistas, presbiterianas y bautistas, ¿verdad? Lo que se conoce como iglesias históricas, pero eran iglesias protestantes, ¿sabe? Iglesias evangélicas protestantes. Ya existían aquí, ya estaban aquí. Pero no es hasta la segunda mitad del siglo XX que entonces pasa algo. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX, para el 1800, a finales de 1800,
en Estados Unidos comenzó un gran avivamiento, un avivamiento tremendo en el sur de Estados Unidos. Un avivamiento donde la gente no solamente estaba escuchando la predicación del Evangelio, sino que también ahora se oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Ahora también la gente comenzaba a recibir los carismas de Dios, comenzaba a recibir dones del Espíritu Santo. Se oraba por los muertos y los muertos resucitaban. Comenzó a haber un fervor y un estruendo, un mover del Espíritu Santo extraordinario a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Eso llegó a nuestro país, llegó a nuestras costas, cerca, por allá por Ponce, cerca del año 16, de 1916. Ya había evangelio, ya existía, pero no es hasta cerca del año 1916 que ese avivamiento que había comenzado en el sur de los Estados Unidos, no es que viene llegando a Puerto Rico. Y de ahí en adelante, todo cambió. De ahí en adelante la historia cristiana de Puerto Rico cambió, se transformó. De tal manera que Puerto Rico, para el siglo XX, Puerto Rico se convirtió, por lo menos para Latinoamérica y Centroamérica, Puerto Rico se convierte en un punto importante de envío de misioneros a diferentes países de Centro y Suramérica. De Puerto Rico surgieron grandes ministerios que abarcaron el mundo. Ministerios como el de Gille Ávila, ministerio como de Jorge Rasky y grandes evangelistas y grandes ministerios salieron de aquí, de Puerto Rico. Todo eso surgió a raíz de ese mover del Espíritu Santo y de ese avivamiento que comenzó en nuestro país. Pero como surge en cada avivamiento, los avivamientos comienzan y la gente, no el Espíritu Santo no cambia. El Espíritu Santo es el mismo. Dios no cambia. Dios es el mismo. ¿Sabe quién cambia? Nosotros. Los seres humanos cambiamos. Bueno, en esencia seguimos siendo los mismos, ¿verdad? Desde Adán somos los mismos. Pero el mover social, el mover de la cultura y la sociedad, eso cambia. La forma de pensar de la gente cambia. Las prioridades de la gente cambian. Pero Dios sigue siendo el mismo. Para darle un ejemplo, si usted y su familia llevan meses sin comida, llevan meses con enfermedades, que la gente de la comunidad se está muriendo con enfermedades, hay hambre, hay enfermedades, ¿cuál es la prioridad de esa comunidad? ¿Cuál es la prioridad de su familia entonces? ¿Qué es lo más importante en ese momento de usted y su familia? Comer y estar saludable. Porque lo que hay es hambre, la gente se está muriendo de hambre. Y la gente se está muriendo de enfermedades. Por lo tanto, en ese momento, ¿cuál es la prioridad? Comida y salud. Comida y salud. Pero ya una vez que esas necesidades son satisfechas de forma estable, ya una vez usted tiene comida hoy, y tiene comida mañana, y tiene comida la semana que viene, y tiene comida el mes que viene, y entiende que va a tener comida el resto del año, ya la prioridad de la comida cambia, ya no está en primer lugar. ¿Por qué? Porque ya su estómago fue satisfecho, y ya usted siente que tiene comida segura. Pues entonces ya esa prioridad cambió. Ahora no es hambre, porque ya hay comida. Ahora no es tanto salud, porque ahora hay adelantos médicos, hay medicamentos y hay alternativas de salud para muchas enfermedades. Y se han erradicado muchas enfermedades que existían para el siglo XIX y para principios del siglo XX. Muchas condiciones y muchas enfermedades fueron erradicadas. O sea que en la sociedad y la cultura las prioridades de la gente cambian. Entonces, no es lo mismo que usted llegue a un país, a un lugar donde hay hambre y hay necesidad,
a predicar un evangelio, a predicar de Cristo, a predicar de salvación, y que Cristo, y que nosotros en Cristo, el Padre suple todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Y que aparte de nuestra salvación el Señor nos quiere bien y que el Señor nos va a sustentar. Ese mensaje se recibe de una forma en un lugar donde hay hambre y hay enfermedad, versus que ese mismo mensaje en una sociedad donde materialmente lo tienen todo. Porque las prioridades cambiaron. Los seres humanos somos los mismos, pero las prioridades son distintas. Le traigo esto para que podamos entender un poquito porque es que los avivamientos, una vez que comienzan, como que la sociedad, según la gente va cambiando, que va cambiando sus prioridades, pues ya la gente, su prioridad no es Dios. Su prioridad no es depender de Dios. La prioridad es otra. Porque ya mis necesidades han sido satisfechas. Yo siempre le digo a los hermanos que, gracias al Señor, yo he tenido la oportunidad de ir a algunos países y he predicado en algunos países. Yo he visto cómo personas en otros países escuchan y reciben el mensaje, reciben la oración, y cómo en esos lugares se ve el poder de Dios de una forma. Y aquí no. Estoy hablando de Puerto Rico, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de Puerto Rico. Y en Puerto Rico no. ¿Acaso no es el mismo Dios? Sí es el mismo Dios. ¿Y por qué se mueve allá y acá no tanto? Si es el mismo Dios, ¿qué es lo que cambia? La gente. La gente. La gente cambia. La gente que está allá no es la misma que la que está acá, porque los que están allá tienen unas necesidades y las prioridades son diferentes, y cuando se acercan a Dios se acercan con hambre, se acercan con fe, se acercan reconociendo que Dios es la única alternativa que ellos tienen y se aferran a la fe y Dios se glorifica de una forma especial. Acá no. Porque acá oramos con fe, pero si Dios no me contesta, yo tengo la pastilla. Si Dios no me contesta, yo tengo el tratamiento con el médico. Si Dios no me contesta, tengo otras alternativas. Así que no es la misma, no es el mismo grado de fe de allá que de acá. ¿A qué se debe? A los adelantos tecnológicos y que la sociedad no es la misma allá que acá. Es el mismo Dios. ¿Qué cambia? Las prioridades de la gente. Prioridades. Por eso es que se dice que antes que ocurra un avivamiento, siempre hay una gran crisis. Eso se ha demostrado a través de la historia. Antes de todo gran avivamiento ocurre una crisis. Una crisis donde la gente se ve una gran necesidad, donde la gente se ve desesperanzada, desconsolada, donde la gente se ve carente, donde la gente está pidiendo auxilio. Y ahí ocurren los grandes avivamientos. La Biblia, cuando vamos al libro de Éxodo, la Biblia dice que cuando el clamor del pueblo, de los hebreos, de los israelitas, cuando el clamor de ese pueblo llegó al cielo a causa de la esclavitud, a causa del maltrato, a causa de la humillación y todo el maltrato que el pueblo recibía, porque el pueblo hebreo vivía como esclavo en Egipto, cuando ya pasaron años, que ya el clamor siguió aumentando y aumentando y el dolor seguía aumentando y aumentando, que ese clamor llegó hasta el cielo, llegó a un punto máximo. Ahí Dios envía a Moisés. Ahí llega Moisés. Moisés no llegó antes. Moisés llegó cuando ya el pueblo estaba hasta aquí, que no podía aguantar más. ¿Qué sucedió? Una crisis. Y debido a esa crisis vino un libertador. Y Dios envió un libertador. A través de la historia, detrás de cada crisis, surge un avivamiento. Surge un avivamiento. Amado, Puerto Rico, nuestra isla, yo he podido comparar en diferentes lugares. Yo he estado en países que son bastante prósperos, con necesidades, pero bastante prósperos, como Argentina,
que tiene una economía, ¿verdad?, que ha sido bastante entre sus altas y sus bajas, se ha mantenido. Pero también he estado en Cuba, he estado en Honduras, donde las economías siempre han estado por el suelo, bien difíciles. Y entonces yo puedo comparar y yo puedo decir con toda confianza que Puerto Rico es una isla privilegiada. Nosotros vivimos en una isla privilegiada. No hay ningún otro país en Sudamérica ni en Latinoamérica donde la gente reciba un dinero por no trabajar, por no estudiar. No hay otros países en Latinoamérica o en Sudamérica donde el pobre que quiere ir a la universidad, el gobierno le da una beca para que pueda estudiar. Eso no existe en otros lugares. No hay otros lugares en Latinoamérica o en Centroamérica o Sudamérica, no existen otros lugares donde la persona, ya una vez llega a su edad de retiro, de jubilación, donde ya la persona no puede trabajar más, que pasa los 65 años, los 70 años, y le digan, quédate en tu casa que tú vas a recibir un chequecito en confianza, tranquilo, no te preocupes que vas a recibir un chequecito y te vamos a dar una aportación para pagar un Medicaid, un Medicare, y si tú te enfermas vas a tener un plan médico, una tarjeta que vas a ir al médico y tus gastos van a estar cubiertos. Porque en Sudamérica o en Latinoamérica la gente llega a los 80 años y si no trabaja se muere de hambre. Si no tiene familia que lo mantenga o lo alimente, le dé un techo seguro, la gente se muere de hambre en la calle. Tenemos lugares en Latinoamérica donde los niños que están huérfanos se quedan en la calle. Se mueren de hambre en la calle, terminan siendo adictos a las drogas, desde jóvenes, delincuentes, desde niños. ¿Por qué? Porque el gobierno, no hay un sistema político, social, que los pueda mantener. Aquí eso no pasa. Aquí eso no pasa. Al día de hoy hay países donde la gente pasan días sin comer, todavía pasan días sin comer. Niños que pasan días sin comer. Y no hay quien los ayude, no hay quien los pueda mantener o sostener, no hay. Aquí eso no pasa. Eso no ocurre. Y si ocurre es un caso aislado, ¿sabe? Porque es alguien que vive allá en el monte, bien adentro, donde vive la abuela de Tarzán. Que tal vez no tienen transportación y no pueden salir de allá, de donde vive la abuela de Tarzán, que quizás no pueden salir de allá y no han podido solicitar las ayudas, porque si salen de allí y van a una oficina de gobierno a solicitar las ayudas, reciben las ayudas. Aquí pueden haber casos aislados, que uno puede escuchar que hay niños que han pasado hambre, sí, uno lo puede escuchar, pero son niños que han estado en casos de maltrato, que sus padres los han dejado sin comer, no porque no haya comida, sino porque hay asunto de maltrato. Eso sí, son casos aislados que se han dado. O ancianos que están solos y su familia se olvidó de ellos y están solos y están, mire, allá pasando unas necesidades terribles. ¿Verdad? Eso sí lo hay, pero son casos aislados. No estamos hablando de la sociedad puertorriqueña donde somos privilegiados. Privilegiados. Nuestros niños pueden ir a la escuela. Nuestros niños no les falta comida, no les falta ropa. Porque siempre aparece, siempre, de alguna forma aparece. Si no aparece ropa nueva, aparece ropa usada en buenas condiciones. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos aquí no han donado a veces ropa hasta con los tickets? Que nunca se la han puesto. Y han donado ropa con tickets, zapatos nuevos en caja. Han donado. Así que aquí el que más o el que menos tiene su ropa nueva o usada en buenas condiciones, prácticamente nueva. Comida no falta. Las ayudas están presentes. Nosotros somos privilegiados, amados hermanos. Somos privilegiados. Pero los privilegios no son eternos. Todo se acaba. Yo tenía un profesor de economía que siempre decía
ese profesor decía, las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son bien limitados. El Señor lo dijo de otra forma. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Siempre la necesidad va a ser mayor. La necesidad siempre va a ser mayor que el sustento. Y los privilegios se acaban. Los privilegios terminan. ¿Sabe que el imperio que más duró en la historia humana fue el Imperio Romano? El Imperio Romano fue el que más duró. Que pudiéramos decir que todavía existe, ¿sabe? El Imperio Romano todavía existe. De otra forma, en términos religiosos, pero existe. Ha sido el imperio que más ha durado, el único. Todos los demás gobiernos, todos los demás imperios se acaban, termina. Y créalo, amados, todos los países poderosos del mundo en algún momento van a dejar de ser poderosos. Estados Unidos va a llegar el momento de que va a dejar de ser poderoso. En algún momento dado, Estados Unidos va a caer, va a colapsar como nación. Porque en la historia ninguna nación dura tanto. Ya sea por asuntos internos de la nación o por asuntos externos. Así que si nuestra dependencia mayor, que es así, nuestra dependencia mayor viene de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos caiga, aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Y eso es una realidad, ¿saben? No estoy hablando de política, es una realidad. Bueno, aquí no hay ni quien recoja el café se pierde y no hay quien recoja el café y se pierde. Y tienen que hacer llamados por radio y televisión a ver quién aparece para recoger el café. No hay quien recoja café, ¿verdad? No se siembra. Nosotros somos un país que nos dedicamos a consumir. Aquí no se produce muy poco. Somos un país que nos dedicamos a consumimos. Porque hay una llave que está abierta con billones de dólares en fondo. Y como nosotros sabemos que ese dinero siempre va a llegar de alguna forma, pues, ¿quién hoy en día, al que se le daña un televisor, quién hoy en día piensa, ay, déjame buscar quién me repare ese televisor? Nadie. Lo bota y compra otro. Porque dice, esa reparación me va a salir en 200 y yo puedo conseguir uno ahora en el Cyber Monday, que es mañana. Compro uno en internet que me salen 100. Más grande y más bonito. ¿Para qué voy a gastar 200 reparando si con 100 compro uno nuevo? O 150 compro uno nuevo. Y tenemos esa noción de que, ¿verdad? Como siempre va a haber dinero y vamos a conseguir cosas en abundancia, pues nos hemos dedicado a consumir todo el tiempo. Consume. Y eso nos ha llevado a este punto espiritual. De que Puerto Rico es un territorio que es donde más iglesias por metro cuadrado existen. Usted camina a pie, allá abajo encuentra un templo, aquí encuentra otro templo. En el pueblo hay más de 20 templos en el pueblo. El pueblo de San Lorenzo, que es pequeño, lo que tiene son como 4 calles. Hay más de 20 templos. Más de 20. En San Lorenzo hace 10 años atrás, en San Lorenzo había más de 100 templos. En San Lorenzo. Templos de corte evangélico de avivamiento. Sin contar las capillas católicas, sin contar los templos adventistas, sin contar solamente evangélicos pentecostales, más de 100 en San Lorenzo, más de 100. Eso hace más de 10 años atrás. Ahora hay muchos más. Puerto Rico está saturado de templos. Y usted dirá, pastor, para que hayan barras, mejor que hayan templos. Amén.
Lo que le estoy mencionando es que Puerto Rico, que es un país que está saturado de templos y que se predica el evangelio a diestra y a siniestra, por radio, por televisión, por internet, por redes sociales, las iglesias, y que todo el tiempo se está predicando el evangelio, tenemos un nivel de fe bien bajito. Y me estoy autocriticando yo también, ¿sabes? Yo soy puertorriqueño, me estoy autocriticando. Tenemos un nivel de fe bien bajito. Y el por qué pasan cosas en otros países que aquí no ocurren, o que ya no ocurren, que antes ocurrían. En la década del 50 pasaban cosas que ahora no ocurren. Pero si Dios es el mismo, ¿qué cambió? La gente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos demasiado de todo. Tenemos demasiado de todo. Cuando tú ves que hay gente que camina horas a pie para llegar a un templo a adorar a Dios, sin aire acondicionado, con calor, con los mosquitos, con las moscas, caminando a pie descalzo muchas veces, bajo la lluvia, caminando en fango, pero ellos llegan al templo caminando horas para adorar a Dios. Y nosotros que tenemos templos con aire acondicionado, con pantallas, con música, que tenemos comodidades y que a cada rato vamos al templo y después del culto nos tomamos el café, comemos, está el sandwichito y tenemos la comelata. Estamos tan y tan cómodos, que eso nos ha afectado espiritualmente, amado. Nos ha afectado espiritualmente. Y me estoy incluyendo en eso. Porque ya no dependemos tanto del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos muchas facilidades, tenemos muchas comodidades. Pero algún día la pluma se cierra. Y Dios en su misericordia va a permitir que Puerto Rico pase por una crisis grande. ¿Para qué? Para avivar la llama. Dios va a permitir que Puerto Rico pase por una crisis bien grande. Si usted cree que la pasamos de cuadrito en el huracán María, eso no es nada, ¿sabe? Porque nosotros sabíamos que en algún momento dado los postes los iban a levantar y que iba a llegar la energía eléctrica y que en algún momento dado todo se iba a restablecer, ¿verdad? Y dieron compra y siempre aparecía algo. Pero el Señor va a permitir algo en Puerto Rico. No le digo esto para que usted se llene de miedo, ni de temor, ni de ansiedad, no. Se lo digo al contrario, para que cuando eso suceda, si estamos aquí, para que cuando eso suceda, usted se acuerde de estas palabras que le estoy diciendo, que cuando llegue el momento de esa crisis es porque detrás viene un gran avivamiento poderoso para nuestra isla. Viene un avivamiento de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la gente cambia. La mentalidad de la gente va a cambiar. Ya no va a depender tanto en la comodidad, ya no va a depender tanto en que el gobierno me dé, no, va a depender de que, Señor, si tú no me das no voy a tener nada. Señor, si tú no me ayudas me muero. Dependo totalmente de ti. Ahí viene el avivamiento. Gloria a Dios. Detrás de cada crisis viene un avivamiento. Y Puerto Rico va a experimentar una gran crisis en algún momento dado. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, ni le puedo decir que eso va a suceder el año que viene, el otro. No. De que va a pasar, va a ocurrir en algún momento dado, amado. Va a ocurrir. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé, pero va a pasar. Pero cuando ocurra, acuérdese de estas palabras. Dios va a permitir una crisis terrible en Puerto Rico para avivar las aguas, para avivar el fuego, para avivar el pueblo del Señor, para avivar la iglesia en Puerto Rico. Porque mientras estamos tan cómodos, pues ¿para qué? ¿Para qué yo necesito un grado alto de fe cuando yo tengo tanto? Tengo economía, tengo alimentos, tengo hospitales, tengo recursos médicos, tengo plan médico, ¿para qué hace falta si yo estoy tan cómodo? ¿Para qué hace falta un alto nivel de fe?
Dios no cambia, pero la gente cambia. Y Dios muchas veces sacude el palo para que las hojas que están secas caigan. Dios muchas veces sacude el palo para que las ramas que están secas caigan y el árbol pueda reverdecer. Y las grandes crisis que Dios ha permitido a través de la historia ha sido para traer un avivamiento. Y la iglesia que hemos sido llamados, amados, a ser sal, a ser luz, que hemos sido llamados a nosotros a salir y llevar este evangelio a toda criatura. Y tal vez usted dirá, pastor, pero es que en Puerto Rico todo el mundo ha escuchado el evangelio, o casi todo el mundo ha escuchado el evangelio. Posiblemente casi todo el mundo ha escuchado el evangelio, pero todavía hay mucha necesidad. Todavía hay gente que, aunque han escuchado el evangelio, hay gente que vive sin fe y sin esperanza. Todavía, mientras estamos aquí y el evangelio se sigue predicando por televisión, radio, internet, redes sociales, hay jóvenes que están allá afuera quitándose la vida. Hay jóvenes que están allá afuera en el bajo mundo. Hay vidas que todavía están pensando tirarse de un puente. Hay gente que todavía está pensando privarse de la vida. Hay gente allá afuera que está viviendo desesperada, desorientada, angustiada, pensando que no hay alternativa, pensando que no hay escapatoria. Y tú y yo tenemos la buena noticia para decirle a esa gente: no hay esperanza todavía, no es el final para ti. No te prives de la vida, no termines contigo, porque todavía el Señor tiene algo para tu vida. El Señor no ha comenzado contigo. Abre la puerta de tu corazón para que Él comienza una obra poderosa en ti. Ese mensaje lo tienes tú, ese mensaje lo tengo yo. Lo tenemos nosotros. Y aunque nosotros tal vez estemos viviendo una época en Puerto Rico donde tenemos de todo y hemos sido bendecidos, y en muchos sentidos podemos decir que somos privilegiados, porque somos privilegiados. Y aunque estemos viviendo tal vez en una sociedad donde hay una apatía espiritual, donde a la gente le da lo mismo. Yo recuerdo, amado, cuando yo era niño. Mire, le voy a contar esta anécdota. Cuando yo tenía 15 años, de 15 a 17 años, ¿verdad? Yo estaba grabando una pista musical de una canción del hermano Israel Santiago. Israel estaba conmigo. Estábamos grabando una pista en un estudio de música aquí. Y el dueño del estudio de música, que está vivo todavía y de hecho es cristiano ahora, cuando estábamos grabando, me dice: oye, yo soy el director del Festival de la Música en San Lorenzo y yo quiero que tú audiciones. Me dijo a mí. Yo le dije: bueno, ¿dónde hay que ir? Y me dijo: bueno, yo voy a aprovechar que tú estás grabando aquí y esa grabación tuya yo la voy a llevar al comité y que ellos escuchen. Y si tú entras, pues tú vas a cantar en el festival de la canción y uno de los jueces del festival, en ese momento Chayanne estaba empezando, uno de los jueces va a ser Chayanne y va a ser el otro artista y qué sé yo qué, y fulano de tal, así que tú vas a estar rodeado de cantantes y artistas y tú vas a participar de ese festival. Y yo inocentemente yo dije: pues está bien, pues dale. Esa misma semana yo me senté con mi pastor. Yo tenía 17 años. Yo me senté con mi pastor, que se llama Geranfel Rosado, que está aquí. Era mi pastor y está ahí. Y yo me senté con mi pastor. Y un jovencito de 17 años. Y le dije: pastor, me pasó esto. Me llamaron, porque me llamaron. Yo hablé con él después que me llamaron por teléfono. Y me dijeron: mire, usted cualificó, usted va a estar en el festival, usted pasó la prueba. Y yo me senté con mi pastor con 17 años. Me senté con mi pastor y le dije: mire, pastor,
pasó esto, y me llamaron para que yo participara de ese festival de la canción en San Lorenzo, y van a haber artistas y qué sé yo qué, y para aquí y para allá, y va a haber fama, va a haber reconocimiento, y posiblemente me graban un disco, y para aquí y para allá, y qué sé yo qué. ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de mi pastor? ¿Sabe cuál fue? Me dijo, me miró, me dijo: Miguelito, ¿y para quién tú cantas? ¿Para quién tú cantas? ¿Tú cantas para el mundo o tú cantas para Dios? Con 17 años, jovencito, ignorante, ¿verdad? Para mí hubiera sido más fácil decir: ay, pastor, y olvídese de eso, yo voy para allá, y si gano, y si me graban un disco, y si me hago famoso, y si entro a la farándula. Y si entro a la farándula. Para mí hubiera sido bien fácil seguir mi camino. Pero para mí tuvo mucho valor y peso la palabra de mi pastor. Y yo le dije a mi pastor: ok, pastor, yo le canto a Dios. Y después de eso me llamaron: mire, tal día tienen que reunirse los participantes para ensayar. Y yo le dije: mire, yo no voy a participar. Pero ¿cómo va a ser? Ya usted cualificó, ya tenemos los concursantes, ya todo está montado, usted tiene que ir. No, yo no voy a ir. No, pero usted tiene que ir porque usted dijo que sí, ya los jueces dijeron que usted. No, yo no voy a ir. Pues mire, usted está faltando a su compromiso. Y mire, me insultaron y me dijeron y qué sé yo qué. Yo creo que hasta me amenazaron con abogados y todo. Pero yo firme. ¿Yo firme en quién? En Cristo, y que yo me dejé llevar por el consejo de mi pastor. Porque todavía para esa época, cuando yo tenía 17 años, lo que decía el pastor era ley. Lo que decía el pastor era ley. Y lo que decía el pastor tenía tanta importancia como si lo dijera el presidente del Tribunal Supremo. Porque yo me acuerdo que en aquella época nosotros que le servíamos a Dios creíamos que el hombre que estaba ahí al frente, Dios lo había puesto, y cuando ese hombre hablaba se le escuchaba y se le obedecía. Digo, siempre y cuando no se saliera de la Biblia, ¿verdad? Pero se le obedecía porque lo que decía era un consejo de parte de Dios. ¿Usted cree que las iglesias hoy en día son así? Ay, yo voy al Tabor y si no me gusta lo que el pastor dice, me voy a la MI. Y si allá no me gusta, pues me voy a la otra. Hay cristianos que se van de shopping por las iglesias. Están un tiempito allí hasta que alguien dijo algo que no me gustó. Ay, pues me voy y no vuelvo. Si iglesias de más hay en San Lorenzo. Y si no me gustan las de San Lorenzo, me voy para las de Junco. Y si no me gustan las de Junco, me voy para las de Cagua. Hoy en día está esa liviandad, ese relativismo. Ya no tenemos ese celo, ese respeto. Ya no le damos ese valor, esa importancia a las cosas de Dios como se le daba antes. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Hoy lo que diga un pastor, ay, pues, si el pastor dijo eso, fíjate, no le hagas caso. ¿Qué? Búscate Google. Google tiene razón. Lo de que dice el pastor no. Google, da importancia a lo que dice Google. O lo que dice la inteligencia artificial. O lo que diga el influencer. Lo que digan por redes sociales, eso es más importante. Pero lo que diga el pastor, fíjate, eso es un pájaro más. Pero eso es ahora, ¿sabes? Antes no era así. Antes lo que decía el pastor, eso era ley. Había respeto. Había compromiso. Había obediencia. Había sometimiento. Pero las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque estamos muy cómodos, amados. Estamos cómodos. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a hacer algo en Puerto Rico. Va a hacer algo. Y cuando eso ocurra, si estamos aquí, debemos estar preparados para recibir el mayor avivamiento que va a tener Puerto Rico.
Pero nosotros desde ya podemos empezar a hacer la diferencia, amado. Nosotros desde ya. Porque inclusive en la época de Elías, que Israel estaba tan contaminado por los ídolos de Baal, de Acera y tantos otros ídolos, Israel estaba corrompido desde arriba, desde el rey hasta el más pobre. Israel estaba corrompido. Elías, en su desesperación, pensando Elías que era el único fiel, el único que se había mantenido, Elías le dijo al Señor: Señor, quítame la vida ya. Si el único que ha quedado ha sido yo. El pueblo se ha desviado detrás de Baal, detrás de Acera. El pueblo se ha corrompido. El pueblo ha echado todo por el suelo, todos tus preceptos. Ya no obedece tu ley. Solamente yo he quedado. Y Dios le dijo: no te equivocas, Elías. Yo me he reservado más de 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo me he reservado gente que son más de 7,000 que todavía como tú me son fieles y me sirven. Elías, no estás solo. Iglesia El Tabor, no estás sola. Hay gente como tú que ama a Dios. Hay gente como tú que le es fiel a Dios. Hay gente como tú que quiere trabajar para la obra de Dios. Aleluya. Y Dios los ha reservado como tú. Así que no te dejes amedrentar, no te llenes de tristeza ni de angustia, ni pienses todo está perdido. No, Dios se ha reservado un pueblo en Puerto Rico que, aunque hay gente que está apática, hay gente que no tiene fe, hay gente que va a los templos solamente buscando un entretenimiento, todavía a pesar de eso hay gente que va al templo para adorar a Dios de corazón. Todavía hay gente que se levanta a las 3 de la mañana para doblar sus rodillas y decirle: Señor, aquí estoy. Todavía hay gente que se levanta en ayuno para ayunar y orar por aquellos que están en las cárceles, por aquellos que están enfermos. Todavía hay gente que no ha doblado sus rodillas a Baal. ¿Y cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy? Que sigamos siendo sal, que sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. Aunque Puerto Rico esté apático, aunque Puerto Rico esté medio apagado espiritualmente, usted no se descuide, usted manténgase firme. ¡Aleluya! Que cuando llegue el momento que el Señor le diga al Espíritu Santo: ahora es que es para Puerto Rico, vamos a avivar la llama del fuego del Espíritu en Puerto Rico, usted sea de los primeros que se encienda en ese avivamiento. Usted sea de los primeros en recibir ese avivamiento del Espíritu y comencemos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Ese es el llamado de Dios para nosotros. En la Escritura hay un verso que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aunque nosotros veamos que en Puerto Rico la sociedad está cuesta abajo, que la sociedad se ha dañado, que la sociedad va en un detrimento constante y que usted vea que las cosas van de mal en peor, recuerde lo que dice la Biblia: donde abunda la maldad, donde abunda el desenfreno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque Dios siempre va a tener gente fiel. Dios siempre va a tener a sus hijos que se mantengan firmes, sirviéndole en espíritu y en verdad, no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Usted manténgase firme, siguiendo al Señor. Siga a Cristo, amado. Siga a Cristo. ¿De qué tuvimos la lección el día de hoy, la mañana de hoy? De que la obra tiene que continuar. Usted no está siguiendo a líderes. Usted no sigue al pastor. Usted no sigue al evangelista. No sigue a los diáconos. Usted está siguiendo a Cristo. Claro que hay unos líderes, ¿verdad? Porque todo tiene que tener un orden, ¿verdad? Y hay un liderato. Pero usted
A fin de cuentas, a quien usted sirve es a Cristo. Los líderes van y vienen, los pastores van y vienen, los evangelistas van y vienen, los ministerios van y vienen, los ministerios se acaban, los ministerios no son para toda la vida, los ministerios caducan. Mire, ¿sabe cuál? Uno de los mayores ministerios del Nuevo Testamento, de los más grandes ministerios del Nuevo Testamento, el ministerio de Juan el Bautista. Tanto así que Cristo dijo: no ha nacido en la tierra un profeta más grande que Juan el Bautista. Y la Biblia no dice que Juan hizo ningún milagro. Digo, por lo menos no está registrado ahí. Pero Cristo dijo que no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista. Y un día le vinieron con chismes a Juan el Bautista. Sí, porque los chismes existían allá también, ¿saben? En aquella época los chismes existían. Y le vinieron con chismes a Juan el Bautista de los mismos discípulos de Juan, porque Juan tenía sus discípulos. Y le dijeron: mira, Juan, Juan estaba en la cárcel. Mira, Juan, el primo tuyo, ¿te acuerdas el primo tuyo que tú bautizaste? Que al principio él no quería, pero él te dijo: no, es necesario que todo se cumpla. Y que tú lo bautizaste y se escuchó una voz del cielo y descendió algo que parecía como una paloma sobrevolando sobre él, y fue algo extraordinario. Ese, ¿te acuerdas? Ese está predicando por ahí a diestra y siniestra. Los discípulos de él están bautizando. Los muertos resucitan, los ciegos recobran la vista, los cojos sueltan las muletas y siguen andando, los paralíticos se levantan y siguen caminando, los sordos recobran la audición. Ese hombre está haciendo grandes cosas. Como que dice: Juan, te estás quedando atrás. Juan, te están comiendo los dulces del ministerio. Juan, el maestro está, Cristo, el primo tuyo, pegado en las redes sociales, pegado está, y todo el mundo detrás de él. ¿Qué pasó contigo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Juan? Pensando tal vez que le iban a echar mulo a Juan, ¿verdad? A ver si Juan se agitaba. Y Juan decía: no te apures, que cuando salga de aquí, ahí sí es que vamos a hacer tremenda campaña y vamos a arreciar de nuevo. La respuesta de Juan fue: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Porque Juan reconoció que su ministerio había terminado. El propósito para el cual lo llamó desde el vientre de su madre, que era ser el que abriera camino al Mesías y empezar a hablar de arrepentimiento y empezar a bautizar para arrepentimiento de pecado, ya ese propósito se había cumplido, porque ya Cristo había comenzado su ministerio. Así que el ministerio de Juan el Bautista había caducado, había llegado a su fin. Y Juan lo reconoció. Porque los ministerios caducan, los ministerios terminan. Lo único que no termina es la voluntad de Dios sobre su pueblo. Lo único que no termina es que nosotros tenemos que seguir testificando y predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso continúa, pero los demás, ministerio Cristo viene pronto, el ministerio fulano, que si el ministerio de sultano, todo eso se va a acabar en algún momento dado. Porque aquí los grandes no son los líderes, aquí el grande no es el evangelista, no es el profeta, que si el apóstol tal, que ahora todos son apóstoles, que si el pastor tal, que si fulano tal. Aquí el grande es Cristo, aquí no hay líderes grandes, aquí el grande es el pastor de los pastores, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ese es el grande, ese es el importante. Y por eso nosotros debemos siempre mantener la mirada en el Señor. No importa lo que pase, no importa lo que ocurra, mantenga su mirada en Cristo. Si la iglesia mantuviéramos, nosotros la iglesia, amado, mantuviéramos la mirada en Cristo, nosotros no daríamos lugar a tantos pensamientos negativos en nuestra mente. Que viene un pensamiento o viene un dardo, porque la Biblia habla de dardos. Hay dardos que vienen de las tinieblas a nuestra mente. Hay dardos. Ay, mira fulana, no te miró. Ay, mira fulano, el comentario que hizo lo hizo por ti. Ay, mira fulana o mira fulano, mira sutano. O mira, el pastor está predicando y lo está predicando por ti.
Son dardos que vienen, ¿sabe? Son dardos. Mire que eso me ha pasado aquí. Mire, yo no estoy buscando la vida de nadie para preparar un mensaje. ¿Usted cree que yo tengo tiempo para sentarme a entrar en el perfil de cada uno de las redes sociales o llamar? Y mira, cuéntame, ¿qué está haciendo fulano? ¿A qué hora sale de la casa? ¿A qué hora llega? Y yo no tengo tiempo para eso. Si aquí hay como 80 miembros activos, ¿usted cree que yo tengo tiempo para sentarme para llamar, a averiguar de cada uno, de la vida de cada uno de ustedes, para preparar un mensaje, para entrarle a palo? Mire, primero, yo no tengo tiempo para eso. Segundo, Dios no me ha llamado a eso. Yo predico la palabra de Dios. Y si usted le cae agüita, pues recíbala, porque es de parte de Dios, porque yo no sé nada. Yo solamente sé que yo predico la palabra de Dios y lo que el Espíritu me da, yo lo digo y lo tiro para adelante. Si usted le cayó, pues usted mójese, empápese y dígale: Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero enderezar mi vida, o yo quiero corregirme, Señor. Ya está, pero no se moleste conmigo. Si yo no sé nada de usted y lo único que sé de usted es su nombre, su número de teléfono, que ni lo sé porque yo lo busco aquí, y que usted viene, eso es lo único que yo sé, y a lo mejor quizás conozco un dato más, quizás su esposo, su esposa, el nombre y dónde usted vive si acaso. Yo no sé más nada, yo no sé ni su fecha de cumpleaños, yo no sé ni su número de seguro social, yo no sé si su número de cuenta de banco, yo no sé nada de eso, y eso no me interesa. Yo sé que usted está aquí porque usted ama al Señor, porque usted ama a Dios, porque usted es parte de la iglesia. Eso yo lo sé. Y que ustedes son mi responsabilidad en yo predicarles, enseñarles, educarles cuál es el camino correcto, qué es lo que dice la Biblia, para que nosotros podamos acercarnos cada vez más al Señor. Esa es mi responsabilidad y es lo único que yo sé. De ahí en fuera yo no sé nada más. Así que, amado, recibamos el consejo de Dios. Y aunque veamos que en Puerto Rico las cosas espiritualmente podrían estar mejor de lo que están, pero no se angustie por eso. Usted manténgase firme. Manténgase firme y aprenda a cuidar lo que entra por sus sentidos. Aprenda a cuidarse de eso. Cuídese. Estamos en una época donde la información abunda demasiado. Estamos saturados de mucha información, demasiada. Y donde quiera usted está viendo un video de aquel que está diciendo 3 disparates, el otro que dice 2 o 3 disparates más, y el otro, y las noticias, y noticias negativas. Y usted, si usted no cuida sus sentidos, usted no cuida lo que entra por sus oídos o lo que usted ve, usted se va a saturar de cosas negativas y cosas falsas. Y eso que hace, eso va menguando la fe. Cuídese, cuídese. Usted saque más tiempo. ¿Sabe para qué? Saque más tiempo para orar. Saque más tiempo para leer la Biblia. Saque más tiempo para congregarse. Saque más tiempo para estar a solas con Dios, allá en la habitación de su casa. Saque más tiempo para meditar en el Señor. Saque más tiempo para eso. Y vamos a aprender a desconectarnos un poquito más de tantas cosas que nos están abrumando. Tantas cosas que nos están manteniendo aislados de los asuntos del Señor. Dice el apóstol Pablo que busquemos las cosas del cielo, porque ahora somos nueva criatura, somos transformada. Busquemos las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas del cielo. Que no podemos encerrarnos en una burbuja. No podemos encerrarnos en una burbuja. Que hay que estar al tanto de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Claro, porque si no, ¿cómo voy a orar por lo de Venezuela y el presidente si yo no sé lo que está pasando? Tengo que saber lo que está pasando para poder orar correctamente. Pero una cosa es mantenerme conectado con lo que está pasando en el día, y otra cosa es estar saturado, inmerso
en las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y allá afuera se repiten mucho las mentiras. Allá afuera se repiten mucho mentiras. Y tanto tú puedes escuchar una mentira y tanto la escuchas mentira, escuchas la mentira hoy, escuchas la mentira mañana, escuchas la mentira la semana que viene, que llega el momento que tú te confundes y tú no sabes si es verdad o es mentira, porque la estás escuchando todo el tiempo. Todo el tiempo escuchas la mentira. Por eso hay que ser cuidadoso de lo que escuchamos y llenarnos del Señor, llenarnos de la palabra de Dios. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, preguntó él. Y él mismo se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, amado, viene de arriba. Nuestro socorro viene de lo alto. Nuestro socorro no va a venir del hombre, del ser humano. Nuestro socorro viene de Dios. Lo que tú necesitas va a venir de Dios. Las necesidades que tú necesitas que sean suplidas van a venir de Dios. Tu sustento viene de Dios. Tu fortaleza espiritual viene de Dios. Tu salud viene de Dios. Tu consuelo, fortaleza viene de Dios. Así que espera en Jehová, espera en el Señor, espera en tu Dios y Él va a obrar en tu vida, porque Dios no falla. Dios siempre está presente en nuestra vida. Así que sigamos dando sabor a este mundo, sabor a Cristo. Sigamos preservando este mundo en oración, en clamor. Somos la sal de la tierra. Algún día la sal va a ser quitada de este mundo y va a ser el momento en que el mundo comience su proceso de putrefacción. Sigamos siendo luz en medio de las tinieblas. Pero para hacer luz no podemos estar escondidos. Termino con esto. Yo le decía a los hermanos el martes, estamos en una época festiva donde se presta para hacer muchas actividades familiares, actividades en los trabajos, actividades en diferentes lugares. Y a veces como cristianos decimos: ay, yo no voy para esa fiesta que tienen las familias, y allí lo que hay es una bebelata, allí lo que hay es una comelata y bebelata, y allí fulano y fulano se emborrachan y se vuelven incordios y pelean y hasta. Pues ¿sabe qué? Ahí es que tú tienes que estar. Ahí es que tú tienes que estar. Porque Cristo lo dijo: tú no enciendes una luz y la escondes. El Señor te ha dado un mensaje de vida. Si tú te encierras en la casa y no compartes con nadie, ¿quién va a escuchar ese mensaje? ¿A quién tú le vas a alumbrar? Si tú te encierras en la casa, si tú no compartes con nadie, si tú no sales para ningún lado, ¿a quién tú le vas a alumbrar? ¿A quién tú le vas a testificar? ¿Quién va a ver en ti el cambio? ¿Quién va a ver en ti que antes eras de una forma, pero ahora eres una criatura transformada? Ahora eres una nueva criatura. ¿Quién se va a dar cuenta de eso? ¿Quién va a recibir ese testimonio si tú no estás allí? Ahora sea sabio. Si lo invitan para la actividad familiar, usted llegue tempranito y usted va, comparta con la familia, está un rato, y cuando ya después de cierta hora, que después de cierta hora de la noche que la gente le da con doblar más el codo y se vuelve más incordio, pues ya es el momento de usted irse. Pero ya usted estuvo ahí, lo vieron, usted dio testimonio, usted predicó, vieron su testimonio, vieron el cambio de usted, y usted estuvo ahí y usted alumbró. Luego usted se va. Sea sabio. Pero si cada uno de los que estamos aquí somos luz y nos encerramos en nuestras casas, ¿a quién vamos a alumbrar? ¿A quién? ¿Saben que de eso acusaban al Señor? ¿Saben qué le decían a Jesús?
decían que Jesús era comelón y bebedor de vino. Léalo, eso está ahí. A Jesús le decían comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Eso decían de Jesús. Porque venía el publicano, que era el más despreciado de la gente, porque robaba, los publicanos robaban, y el pueblo los despreciaba, el pueblo los odiaba, y venía el publicano y se trepaba allá en el sicómoro, y Jesús lo veía: Zaqueo, desciende, porque hoy voy para tu casa. Lo invitaba a el otro publicano a la casa, a Simón, y allá iba Jesús a casa de Simón. Y se sentaba con los pecadores y se sentaba con los publicanos. ¿A qué? A predicar el evangelio del reino, a predicar arrepentimiento, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y allí llegaban las rameras, allí llegaban los borrachones, allí llegaban los pecadores, y allí estaba Jesús haciendo ¿qué? Alumbrando, predicando, siendo luz en medio de las tinieblas. Y lo criticaban por eso. Y la respuesta de Jesús era: los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Quién necesita a los médicos? Los enfermos. Ahora te pregunto, ¿dónde se supone que tú alumbres? ¿En un lugar que ya tiene luz? ¿O dónde se supone que tú alumbres? En un lugar oscuro. Ahí es que tú tienes que alumbrar. Pero si yo me junto solamente con los míos y nunca comparto con el otro que está perdido, sin fe y sin esperanza, y aunque sea estoy un rato con él, alumbrándole y testificándole y hablándole de Cristo y hablándole de mi testimonio y diciéndole: mira, yo era de esta forma, pero ahora Cristo me cambió. Yo tenía esto otro, pero Cristo me cambió. Mi hogar estaba patas arriba, mi familia estaba de camino al infierno, pero ahora Cristo hizo algo. Cristo obró en los seres amados. Cristo me ha cambiado. Cristo me ha tornado en una vida nueva. Ahora, aleluya, ahora sé lo que es la vida plena. Ahora sé lo que es el gozo. Ahora sé lo que es la paz. Pero antes iba de camino al infierno. Entonces, ¿a quién voy a alumbrar? Tengo que estar ahí para hacer luz en medio de las tinieblas, usando la sabiduría, amado. Pero si ahora nos escondemos, aproveche esta época. Aproveche. Lo invitan para la actividad, vaya, sabiamente, ore. Señor, ¿en qué momento es mejor yo ir? Usted va. ¿A qué? A testificar, a dar testimonio, que vean que usted es una nueva criatura, que usted es diferente, que usted es distinta, que usted es distinto. Y usted está haciendo luz en medio de las tinieblas. Que cuando usted se retire, el tema de conversación sea: que mucho ha cambiado fulano, que mucho ha cambiado fulana. De verdad que Dios es grande, porque ese hombre llegaba y la fiesta terminaba. Esa mujer llegaba y el party se acababa. Dios, a la verdad que Dios es grande, porque ahora ese hombre llega y lo que se respira es paz. Ahora esa mujer llega y lo que se respira es paz. Esa mujer llega y lo que hay es un ambiente tranquilo. Ese hombre llega y la atmósfera cambia. A la verdad que Dios es grande, que el tema de conversación cuando usted se retire, que sea ese. ¿Y qué usted hizo? Sembró la semilla, alumbró, dio luz en medio de las tinieblas. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta hora.